Poco antes de que Jesús muriera en la cruz, él exclamó en arameo una cita del Salmo capítulo 22, verso 1, Eli, Eli, lema sabactani, lo cual significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según los evangelios de Mateo 27, 46 y de Marcos 15, 34, estas son de las últimas palabras que pronunció Jesús antes de morir. Dicha frase ha causado polémica y controversia entre los creyentes, ya que muchos han sacado de contexto este verso específico del Salmo 22, creando asimismo diferentes doctrinas que provienen de concupiscencias de hombres. Lamentablemente con esto, muchas personas que no buscan discernimiento de las Escrituras a través del Espíritu Santo son engañadas fácilmente y arrastradas de cualquier doctrina por idolatría a los hombres. No olvidemos que la palabra de Dios nos dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y esto es confiar en doctrinas creadas por hombres sin llevar estas doctrinas a través del filtro de la palabra de Dios. Muchos se han aprovechado de esta frase, Eli, Eli, lema sabactani, que tiene relación con el Salmo 22, verso 1, para desarrollar doctrinas satánicas o antibíblicas. Esto es, doctrinas de demonios, como por ejemplo decir que el alma de Cristo murió para pagar nuestros pecados, basándose en que a continuación el Salmo 22.2 nos dice lo siguiente: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es así como estos falsos hermanos inventan doctrinas diciendo que este específico verso refiere a eternidad y que por eso el alma de Cristo murió, enfocándose a la ley de restitución que viene en el Antiguo Testamento y que Dios dio a los israelitas mediante Moisés. Además, esto lo mencionó Jesús en el Sermón del Monte, ubicada en Mateo 5:38 y referida a Éxodo 21:24 al 25 y Deuteronomio 19:21, los cuales nos dicen: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, etc. Y en Deuteronomio 19:21 nos dice: debes sentir lástima, se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etc. Según esta ley, el castigo que se imponía a un malhechor tenía que ser proporcional al mal que había cometido. Esta ley se aplicaba a quienes hacían daño a propósito a otras personas. En esos casos, la ley mosaica decía factura por factura, ojo por ojo, diente por diente, la misma clase de efecto que le cause al hombre, eso es lo que se le debe de causar a él. Esto ubicado en Levítico 24:20. Algo que no tiene relación alguna con el Nuevo Testamento y con el Nuevo Pacto, ya que esta ley es la ley mosaica y no tiene de ninguna manera alguna relación con la salvación de las almas. De tal suerte que estos que se basan al Antiguo Testamento y a la ley mosaica para sostener que el alma de Cristo tuvo que morir para salvar nuestras almas, están yendo en contra de las propias palabras de Jesús cuando refirió precisamente esta ley mosaica en el capítulo 5 de Mateo, con un título específico que dice el amor hacia los enemigos. Y en las palabras de Jesús nos dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Asimismo, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira cómo al mismo tiempo que estas personas tuercen la Escritura, están yendo en contra del amor que Jesús demostró, y que la Biblia en ningún momento habla de que su alma haya tenido que morir para salvar nuestra alma, ya que Dios nos hizo trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y al referir que la ley mosaica se tiene que cumplir para respaldar que el alma de Cristo murió para salvar nuestras almas, estarían también diciendo que el Espíritu de Cristo murió para salvar nuestro espíritu y su cuerpo para salvar nuestro cuerpo. Y con esto estarían matando al propio Espíritu Santo. El día de hoy he creado este esquema para dar lugar a este nuevo tema que trataremos en este video: lo que sucedió con Jesucristo durante su muerte en la cruz. Y esto nos arroja que Dios es uno solo, uno mismo en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual estaremos desarrollando a lo largo del video. Te invito a quedarte hasta el final de este video, ya que estaremos refutando esta falsa doctrina de esta secta, una secta que anda por ahí, de un grupito que se dicen salvados, pero que matan el alma de Cristo, supuestamente diciendo que tuvo que morir para salvarnos, y que esto es alma por alma, refiriendo a la ley mosaica, haciendo una completa revoltura del Antiguo y el Nuevo Testamento que no tienen absoluta relación alguna con lo que ellos están torciendo. Te invito a que me acompañes abriendo tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, verso 3, en donde nos dice la Escritura: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esto es, cumplir la ley, que es imposible para nosotros por cuanto somos pecadores. Y dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y voy a ponértelo aquí en pantalla. Claramente nos dice que Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne, es decir, un cuerpo físico como nosotros los seres humanos, y dice: carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne de Cristo, no en el alma. Algunos de estos falsos hermanos y de estas sectas que están predicando esta doctrina de demonios, diciendo que el alma de Cristo murió, utilizan para lo que les conviene traducciones de la Biblia, y para lo que no, utilizan el original griego. Sin embargo, también aquí el original griego, y voy a ponértelo en pantalla, nos dice en Romanos 8:3: porque lo imposible de la ley, en lo que era débil mediante la carne, Dios, al de sí mismo Hijo, enviando en semejanza de carne de pecado, y por él como ofrenda, pecado condenó al pecado en la carne. Así que claramente la Biblia nos dice cómo fue condenado el pecado. Incluso a lo largo del video estaremos viendo algunos otros pasajes que sostienen que el alma de Cristo, que es el alma del Dios Todopoderoso, jamás murió, porque el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo o viceversa. Dios es el Padre,
Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, una perfecta Trinidad indivisible. Y eso también lo vamos a ver a lo largo de este video. Te invito a que me dejes tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto todo comentario que sea con respeto y de edificación lo responderé. Déjame también tu like para que este mensaje llegue a más personas y no sean engañadas por estas doctrinas de demonios y por estos flautistas engañadores que dedican a torcer la escritura y al parecer se gozan de eso. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. No olvidemos que Dios nos hizo seres trinos, cuerpo, alma y espíritu, y que es por el pecado que el espíritu muere, continúa el cuerpo físico y posterior el alma que es lanzada al lago de fuego. Sin embargo, en nuestra salvación, Dios nos salvó íntegramente, cargando nuestros pecados en el cuerpo de Cristo sobre el madero, como nos dice el apóstol Pedro. Y como lo vimos en Romanos, también nos dice que condenó al pecado en la carne de Cristo, no en el alma. Los pecados fueron pagados en la carne de Cristo, no por el alma, y mucho menos para cumplir la ley mosaica del Antiguo Testamento dirigida a los israelitas. Mira cómo estas personas tuercen la escritura y caen en su propio error contradiciendo la palabra. Esto nos habla de que existiremos eternamente en cuerpo, alma y espíritu, solamente que será en un cuerpo celestial, por lo cual, hechos trinos, tenemos eternidad íntegramente como nuestro Dios, puesto que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Del mismo modo nos dice la Escritura que los que no sean salvos resucitarán para condenación y confusión perpetua, lo cual nos quiere decir que en cuerpo y alma serán lanzados al lago de fuego. Del mismo modo, usan el capítulo de Isaías 53, en donde en traducciones de la Biblia católicas dice que el alma de Cristo fue derramada. Sin embargo, para algunas cosas, como lo dije anteriormente, utilizan el original griego y para otras utilizan las Biblias católicas para tratar de respaldar sus falsas doctrinas. En este video vamos a demostrar a la luz de las escrituras bíblicas y en el original griego y hebreo que en ningún momento la Biblia habla de que el alma de Cristo haya muerto, porque con esto estarían negando la propia naturaleza de Dios. Es así como estas personas que tuercen la escritura sin ningún temor de Dios y creen estas doctrinas a partir de un solo versículo, únicamente buscan inspirar más dudas que certezas y más perturbación que tranquilidad. Y recordemos que lo que verdaderamente viene de Dios nos trae paz y tranquilidad. Voy a presentarte a continuación un documento muy importante. Sabemos que tenemos el original griego que está interlinealmente traducido del griego precisamente al español, palabra por palabra. Esto fue traducido por Francisco de la Cueva y la editorial, como la vemos aquí es la editorial CLIE. Aquí se las voy a poner en pantalla. Editorial CLIE. Bueno, gracias a la investigación de un hermano en la fe, él encontró que el Antiguo Testamento también está en hebreo por esta misma editorial y con el trabajo del doctor Francisco de la Cueva. Voy a compartirte en pantalla esta información para que puedas obtener desde tu casa este documento tan importante, esta Biblia que está traducida interlinealmente y puede servirte
para estudiar y entender las Escrituras. Aquí voy a compartirte en el Strong el número de la palabra que se utiliza en Isaías 53, como podemos verlo en pantalla a continuación. Estamos leyendo Isaías 53 a partir del verso 10, en donde nos dice en el hebreo original, traducido por el mismo Francisco de la Cueva y un equipo de trabajadores que hicieron el Nuevo Testamento y también aquí en hebreo español el Antiguo Testamento. Y nos dice, en su boca engaño y no hizo violencia, no aunque su vida una expiación ponga. ¿Qué dice aquí? Su vida, no su alma. Más adelante nos dice, en su mano Yahweh y voluntad de días prolongará simiente, verá luz, verá su alma, y con los muchos a él daré porción, su vida a la muerte derramó. No dice su alma, dice su vida a la muerte derramó. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la siguiente imagen que quiero compartirte también, en donde esta palabra es la 5315 en el Strong y refiere a su persona física. Del mismo modo lo encontramos aquí en Éxodo 30:12, donde nos dice la Escritura, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Y aquí podemos ver que es la misma palabra en Strong. Aquí lo voy a compartir en pantalla. De aquella la persona, 53:15, como lo podemos ver aquí. Con esto refutamos que las traducciones católicas que tanto atacan esta secta de personas que verdaderamente quedan dudas si verdaderamente son salvos, porque se dedican a estar condenando al resto del mundo que no repite como borreguito las frases y las doctrinas hechas por su líder, y parece que se someten a su líder, pero jamás a Dios. Con esto queda claro que en Isaías 53 jamás habla de que derramó el alma, derramó la vida de su persona, empalmando con lo que nos dice Romanos 8:3, de que Dios condenó a la carne, al pecado en la carne, y con lo que nos dice el apóstol Pedro cuando dice que nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo sobre el madero. Como lo mencionamos, una de las últimas frases que Jesús dijo antes de su muerte fue Elí, Elí, lema sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta declaración ha generado mucha controversia entre aquellos que no entienden completamente su significado, ya que algunos argumentan que en ese momento la conexión entre Jesús y el Padre se interrumpió, y algunos otros, sin ningún temor de Dios, se atreven a decir que la Trinidad eterna que es Dios se rompió o dejó de existir. Y esto es tanto como si estuvieran diciendo que Dios mismo dejó de existir por un instante, que ellos llaman un instante de eternidad, usando un claro juego de palabras que lo único que hace es confundir a la gente, cuando la palabra de Dios no tiene ni genera confusión en aquellos que la entienden. Sin embargo, estos incrédulos y estos que no son hijos de Dios, sino que parecen servir a un poder contrario a Dios, dicen con todas sus letras que la eterna Trinidad se rompió por un instante. Es decir, que Dios, siendo un Dios trino, siendo que es Padre, Hijo y es Espíritu Santo, y estos dicen que Dios se dividió, y como la Biblia no respalda tal cosa, porque la propia palabra de Dios nos dice que Él es el Alfa y el Omega, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso.
el indivisible Dios, negando de esta manera la propia naturaleza y el poder de Dios, porque estos que declaran tales cosas, simple y sencillamente, no creen en Dios, no conocen a Dios y no pertenecen a Dios. Y es una lástima que algunas personas, porque cada vez, gracias a Dios, son menos los que siguen a estos falsos hermanos y a estas sectas de demonios que hacen tales declaraciones burlándose de Dios. Estos son simples ciegos, idólatras de hombres que tampoco tienen al Espíritu de Dios, porque si lo tuvieran serían llevados a toda verdad y se darían cuenta del flautista y engañador que está burlándose en su propia cara del Dios Todopoderoso y de la misma gente que lo sigue. Vamos a dar un ejemplo que coloqué aquí en la lámina, en donde puse algunos de los versículos que a continuación vamos a leer sobre la naturaleza de Dios, en donde nos dice que Él es eterno, Él es todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo, y omnipresente, que está en todas partes, en todo momento y en todo lugar, eternamente. Y el ejemplo que quiero compartirte aquí es una alegoría para que puedas entender de mejor manera la naturaleza de Dios. Como nos dice la Escritura, la eterna Trinidad es indivisible. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, vamos a imaginarnos que Dios es el sol. Entonces, los tres nombres santos van a ser las propiedades del sol. El sol es calor, al mismo tiempo el sol es luz y al mismo tiempo el sol es energía. Y aún en sus tres propiedades no deja de ser el sol. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no deja de ser Dios en tres personas, uno mismo, un solo Dios, con una sola alma, con un solo cuerpo físico y con un solo Espíritu Santo. Entonces, volviendo a la alegoría del sol, tenemos que el calor representa a Dios Padre, y Dios Padre nos creó a su imagen y semejanza. Esta es la primera persona. Después tenemos en las propiedades de la luz a Dios Hijo, que murió por nuestros pecados en la cruz y es la segunda persona de la Trinidad. Por último, tenemos como energía enfocado a Dios Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado y guía a toda verdad, la tercera persona. Podemos entender con esto que el sol es el sol, nos da calor, nos da luz y nos da energía, y en ningún momento el sol puede dividirse. Así esté nublado, así el sol sigue siendo el sol, y arriba de las nubes sigue dando calor, energía y sigue dando luz. Dios, es la eterna Trinidad indivisible. Y si, como lo hemos visto anteriormente, el Señor condenó al pecado en la carne de Cristo, jamás existió tal división entre el Padre y el Hijo. Y como claramente la Biblia no respalda nada de eso, de que el Hijo se separó del Padre o que la Trinidad dejó de ser por un instante, la Biblia no respalda nada de esto. Y por esa razón, estos falsos hermanos tienen que acudir a ciencias humanas para decir que la entalpía y que la ingeniería y que la ciencia cuántica explican el abandono de Cristo, la destrucción de la Trinidad y que Dios se dividió o dejó de existir por un instante. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios,
pues escrito está, Él es al que prende a los sabios en su propia astucia. Del mismo modo, el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3, verso 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Y en el libro de Job, capítulo 37, verso 24, la Biblia nos dice, por eso le temen los hombres. ¿A quién? A Dios. La Escritura nos dice a continuación, no, Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Otro versículo que señala a estos que se creen sabios en su propia prudencia y que quieren explicar la Biblia a través de vanas ciencias de hombres o profesiones, nos dice Isaías capítulo 5, verso 21. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Por último, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a los principios de Cristo. Esto es que tienen que torcer la Escritura y como la Biblia no respalda sus doctrinas de demonios, tienen que hacer toda una explicación vana, con ciencias humanas, con entalpía, incluso citando a filósofos o científicos como René Descartes. Y qué pena para aquellos que se dicen hermanos y por ahí dicen que ellos brillan con luz propia. Ahora vemos de dónde viene su influencia, pero no viene de las Sagradas Escrituras. Afirmar tal cosa como que Cristo fue dividido de Dios o abandonado de Dios, negando así la naturaleza de que Dios es trino, afirmar tal cosa, nos llevaría a una conclusión completamente errónea y antibíblica, diciendo con todas sus letras que Dios dejó de existir por ese lapso de tiempo, como lo dicen estas sectas de demonios. Jesús se encontraba orando al Padre durante su crucifixión y podríamos preguntarnos que si Jesucristo es Dios mismo, entonces Él podría únicamente haber estado representando un acto. Jesús estaba representando un acto profundo. Los verdaderos creyentes, los que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, entendemos que Dios es trino y es indivisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses separados o tres almas o tres espíritus, sino un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, sugerir siquiera que la conexión entre el Padre y el Hijo se interrumpió implicaría satánicamente que Dios dejó de existir por un instante, lo cual es completamente incorrecto. La exclamación que inspiró Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no indica en ningún momento que el Padre abandonara al Hijo, sino que hace referencia al desamparo de la humanidad de Jesús. Desde el principio, Jesús fue único, compartiendo en sí mismo dos naturalezas. Por una parte, siendo completamente divino, completamente Dios. Y por otra parte, siendo completamente hombre, completamente humano. A lo largo de su ministerio, actuó por algunos momentos de manera divina, haciendo milagros que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo, cumpliendo nuevamente la Trinidad. Milagros que solo Dios puede hacer. Y Dios, repetimos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, Jesús físicamente podía hacer esos milagros, porque al mismo tiempo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su persona divina.
como cuando perdonaba pecados, levantaba a los muertos o sanaba a los enfermos. Y por otra parte demostró su humanidad cuando lloró, por ejemplo, cuando murió Lázaro, cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que son necesidades humanas. Y otro ejemplo al decir: el Padre es mayor que yo. En la cruz, Jesús, al hacer esta expresión, hablaba desde su humanidad. Y observemos algo que es muy importante. Esta es la única ocasión a lo largo de las palabras de Jesús en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, en que Él se dirigió a Dios de esta manera específica. Ya que si observamos el Nuevo Testamento, Él siempre se dirigía a Dios como Abba, como Padre, manteniendo una relación íntima y continua. Incluso Jesús tuvo un completo control en el momento de su muerte, demostrando así que la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, desde su propia naturaleza divina, jamás se interrumpió. Jesús cargó nuestros pecados en su humanidad, no en su divinidad, ya que Dios, siendo trino, no puede ser contaminado por el pecado, de tal suerte que el alma de Cristo, el alma que nunca pecó, porque es el alma del único santo y del único justo, jamás se vio contaminada por el pecado. Y por tanto, no hay nada como decir que su alma tuvo que morir para salvarnos, ya que claramente la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo físico sobre el madero. La Escritura misma nos enseña que Jesús, el que nunca pecó, fue hecho pecado por nosotros en su humanidad y no en su divinidad, para que pudiéramos ser hechos justos delante de Dios a través de la santidad del divino Jesús y para nuestra redención. Entonces Jesús tuvo que derramar su sangre, una sangre que fue para salvar a toda la humanidad, y no como estas sectas tuercen diciendo que la sangre es solo para los salvos, porque no hay nada en la Biblia que diga que tengamos que apelar a la sangre para ser perdonados. Porque la palabra de Dios nos dice que bastó un solo sacrificio perfecto y absoluto para salvarnos, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y en los futuros también estuvo esa paga y ese derramamiento de sangre. No hay nada de estas torceduras que dicen que tienes que apelar a la sangre para poder ser limpiado y que para que no haya una descomunión con Dios. Porque el mismo Jesús nos dijo que una vez siendo salvos, nada nos arrebatará de su mano. Y también nos dice la Escritura que ni lo de arriba ni lo de abajo, ni lo que está en la tierra, ni nuestros propios pecados, porque todos a una fueron pagados por Él y redimidos por su sangre. La ira del Padre fue vertida sobre Jesucristo, el cual cargó nuestros pecados en su cuerpo físico, ya que su divinidad jamás se vio afectada ni contaminada. Es en su humanidad, porque somos los seres humanos quienes fuimos condenados por nuestros pecados. Es en su humanidad donde Jesús soportó la ira de Dios cumpliendo la ley, por amor a nosotros. Cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba expresando el sufrimiento desde su aspecto humano, desde su carne, en donde estaban cargados nuestros pecados. Al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos demuestra que a pesar del sufrimiento que estaba padeciendo Jesús en la cruz, la unión entre el Padre y el Hijo no se vio interrumpida,
Lo que sí ocurrió es que la humanidad de Jesús, cargada con el peso del pecado, experimentó la sensación de estar separado de Dios, como lo viven los seres humanos que hemos pecado antes de ser salvos. Jesucristo, en su condición humana, sintió esa distancia para con Dios provocada por el pecado. Por ello, pronunció estas palabras. Romanos capítulo 8, versículo 3, como lo vimos anteriormente, nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, no en el alma. La palabra nos dice en la carne, lo que significa que Jesús pagó el pecado en su cuerpo. Del mismo modo, Isaías capítulo 59, versículo 2 nos dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo nos recuerda que nuestros pecados nos han separado a nosotros, los seres humanos, de nuestro Dios, de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es indivisible. Este versículo de Isaías enfatiza la división que hay entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Y esa es la separación que Jesús experimentó en su humanidad, pero jamás en su divinidad trina. Aunque Jesús, su alma, nunca cometió pecado, en su cuerpo humano cargó con nuestros pecados. Pero esto no afectó su divinidad, porque Dios, siendo santo, 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 no puede ser contaminado por el pecado. Por esta razón es que la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Era necesario que Jesús viniera, Dios mismo, la Trinidad entera, en un cuerpo humano, Jesucristo, y se encarnara como hombre. Solo así, en su humanidad, podría cargar con el pecado y el castigo de la humanidad por todos nuestros pecados como seres humanos. Jesús, en cada expresión que tuvo cuando estaba clavado en la cruz, expresó su sufrimiento físico y el verdadero sufrimiento que estaba experimentando por amor a nosotros. Contrario a lo que sostienen las falsas doctrinas de estas sectas que predican que el alma de Cristo murió para salvar nuestras almas, o que la sangre de Cristo no tiene nada que ver con la salvación, porque todas estas doctrinas de demonios vienen precisamente de demonios que están influyendo en sectas de personas que, al contrario de buscar la verdad de Dios en las escrituras bíblicas, son idólatras y seguidores de hombres que se gozan de torcer la escritura y recibir alabanza de sus seguidores. Contrario a lo que sostienen estas sectas, como algunas que también dicen que el Padre de alguna manera anestesió a Jesús para que supuestamente no experimentara el dolor de la cruz. La realidad es que Jesucristo sí sintió el dolor físico y el sufrimiento. La obra de Jesucristo muriendo en la cruz, cargando nuestros pecados en su cuerpo físico, no fue solamente una actuación o una exposición de lo que debía hacerse, el sacrificio del Cordero. La Biblia enfatiza de manera muy contundente que Jesús verdaderamente sufrió físicamente en la cruz, como se menciona en las Escrituras. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio a Jesús,
y soportó el sufrimiento de la cruz, movido por amor hacia toda la humanidad, derramando su sangre para redimir los pecados de toda la humanidad, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto está muy claro en la Biblia, a pesar de todos aquellos que sin ningún temor de Dios se atreven a decir que la sangre no tiene nada que ver con la salvación. Y pobres de aquellos, porque el juicio que viene a ustedes y a todos los que proclaman esta doctrina de demonios será verdaderamente grande de parte de Dios. Aún están a tiempo de arrepentirse y de humildemente alinearse a las escrituras bíblicas. Arrepiéntanse, y se los digo con todo el amor. Segundos antes de morir, Jesús proclamó estas palabras. En Juan capítulo 19, versículo 3, y te invito a que me acompañes, nos dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta expresión, tetelestai en latín, significa está terminado. Y mira, voy a mostrarte en el original griego estas palabras de Jesús y la referencia que nos da la Escritura. En Mateo 27, versículo 50, en el original griego, nos dice: y Jesús, de nuevo, habiendo gritado con voz grande, entregó el Espíritu. Mira cómo versos antes, en el versículo 46, cuando Jesús dice: Elí, Elí, lema sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste?, nos marca dos referencias que voy a ponerte en pantalla y las encontramos en el lado izquierdo, aunque por ahí algunos se dedican a tapar con hojitas blancas estas referencias en sus exposiciones. Pero aquí no vamos a ocultar nada de la Biblia. La primera, ¿por qué? ¿Para qué? Y la segunda, desamparaste, que nos dice que el verbo griego desamparaste es muy expresivo. Se compone de tres partes: en igual adentro, kata igual a abajo y elipes igual a dejaste. Y está en aoristo, indicando que la acción ya pasó. Recordemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto hace referencia a los que pasen claramente la gran tribulación. Sin embargo, nos da esta referencia del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto es que desde la fundación del mundo, siendo Dios todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo, y omnipresente, que está en todo tiempo, en todo lugar, eternamente, es decir, Él está aún fuera del tiempo de la tierra, porque Él ya había consumado la salvación. Y es por esta razón que cuando Jesús dice: Elí, Elí, lema sabactani, diciendo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste?, lo hace en tiempo pasado, porque esto estaba consumado desde la fundación del mundo. Y cuando Jesús dijo: consumado es, en la cruz, ahí, en la cruz, fue visible el testimonio de la consumación que Dios ya había hecho desde la fundación del mundo, como testimonio y cumplimiento de su plan de salvación. La cruz fue simplemente la confirmación de lo que el Señor ya había consumado y únicamente lo estaba ratificando en la cruz. Satanás siempre ha intentado, sin éxito, desviar el plan divino de salvación para nosotros. Y no solo durante el ministerio de Jesús, sino que aún hoy en día vemos a este espíritu de engaño trabajando
en los hijos de desobediencia, en aquellos que aunque dicen haber creído el Evangelio y que incluso lo predican y lo proclaman, seguidamente tuercen las Escrituras negando la sangre de Cristo, pisoteándola y haciéndola inmunda. Del mismo modo diciendo que el alma del Dios Todopoderoso murió, expresando la misma intención que tiene Satanás de matar a Dios, y aún diciendo sin ningún temor que la Trinidad perfecta y eterna de Dios, que es la naturaleza divina de Dios, se rompió por un instante. Con esto diciendo entre palabras que Dios dejó de existir por un momento, lo cual es bíblicamente incorrecto, porque Dios es el Alfa y el Omega, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mira lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira cómo dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. La inmutabilidad de Dios significa que Él ha existido siempre. En el Salmo 93:2 nos dice la Escritura, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Por tanto, estos que dicen que la Trinidad de Dios se rompió y que el alma de Cristo, que es el alma de Dios y que es el alma del Espíritu Santo, porque son uno mismo, mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:23 acerca de estos que rompen la Trinidad y que matan el alma de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira cómo especifica la Escritura que estos falsos hermanos, profesando ser sabios, como lo hacen aquellos que se basan en ciencias humanas, filosofías de hombres y profesiones de hombres, para tratar de explicar herejías que no respalda la Biblia, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, indivisible, indestructible en su Trinidad, en semejanza de imagen de hombre corruptible, el cual por pecar sí puede dividirse, muriendo su espíritu, después su cuerpo físico y finalmente el alma en el infierno. Dios es divino, es todopoderoso y no puede ser contaminado por el pecado, por lo que la Biblia rechaza y refuta contundentemente que la Trinidad se rompió y que el alma del Dios Todopoderoso murió, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne de Cristo y no el alma. Siempre Satanás tratando de desviar el plan divino de salvación que Dios creó y consumó a través de Jesús para nosotros. Sin embargo, Jesucristo, obedeciendo hasta la muerte de cruz, pudo afirmar, consumado es, completando así la tarea de redención para la humanidad. Para finalizar este video, Jesús en sus últimas palabras dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró.
En todo momento Jesús tuvo control de esta situación en la cruz, porque Él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, evidenciando su poder divino como Dios mismo y su amor por nosotros. Jesús no fue asesinado de ninguna manera en un sentido convencional. Él entregó su vida voluntariamente, una vida sin pecado de un ser humano que nunca pecó y que llevó los pecados de toda la humanidad en su carne, para que Dios así diera cumplimiento a su palabra en lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 3. Condenar el pecado en la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en su alma del Dios Todopoderoso, como proclaman estos falsos ministros de justicia. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, a partir del versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, los que proclaman que fue el alma de Cristo y no su carne, como nos dice Romanos 8:3, que pagó nuestros pecados, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Como tratar de justificar estas herejías con ciencias del mundo, con ingenierías del mundo o con filósofos como René Descartes, que a propósito era un satanista. Nosotros, dice la Escritura, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y está claro, porque estos que no son de Dios son idólatras de hombres y de sus falsas doctrinas, capaces incluso de hacer el ridículo por defender a estos falsos hermanos y sus falsas doctrinas, porque en ellos tampoco existe la humildad, sino que solo son parte de una secta que pisotea la sangre de Cristo y que mata el alma del Dios Todopoderoso, yendo en contra incluso de la Trinidad eterna e indivisible que nos enseña el Espíritu Santo a través de su palabra. Con esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este video. Recordemos que si Jesucristo no hubiera dado su vida física para pagar nuestros pecados en su carne, cada uno de nosotros tendría que enfrentar las consecuencias de sus pecados. Dios, siendo trinamente justo y perfecto y eterno, no puede ignorar el pecado. Tiene que condenarlo. Merecíamos justamente recibir el castigo por nuestros pecados, y reconocer esto es parte del arrepentimiento que Dios nos pide para ser salvos. Es así como Dios toma esta decisión extraordinaria, el plan de salvación, enviando a su único Hijo a morir por nuestros pecados, quien en su humanidad absorbió toda la ira divina que estaba destinada para nosotros por nuestros pecados. Jesús fue castigado en la cruz y convertido en maldición por nosotros, como lo dice la Escritura.
para que creyendo en el poder redentor de su sacrificio, derramando su sangre para redimirnos, pudiéramos ser perdonados. La sangre de Jesús derramada en la cruz tuvo el poder de salvarnos y purificarnos en un solo sacrificio perfecto y para siempre. Todos nuestros pecados fueron redimidos, pasados, presentes y futuros, y aquellos que dicen que hay que apelar a la sangre para que sean perdonados o no tener una división del Padre por pecar, están negando inicialmente el propio Evangelio, que dice que Jesús murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, cuando pecamos, como nos dice el apóstol Juan, debemos confesar a Dios estos pecados y tenemos abogado, que ya habiendo sido sacrificado y que ya habiendo derramado su sangre en la cruz para redimirnos, ahora intercede por nosotros ante el Padre, sin necesidad de apelar a la sangre, porque ninguna parte de la Biblia respalda esta falsa doctrina. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, ahora negando la sangre, matando el alma de Dios y diciendo que la Trinidad se rompió, estos sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque estos que dicen que hay que apelar a la sangre para no ser divididos de Dios o ser redimidos o perdonados después de ser salvos, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen al vituperio, cuando su sangre nos redimió de una sola vez y para siempre en un sacrificio perfecto todos nuestros pecados. Porque como nos dice Romanos 8:3, Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Si este video ha sido de edificación y bendición a tu vida, te animo a que me regales un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a que el algoritmo de YouTube lleve este video a más personas, para que reciban el amor de la verdad y no sean engañados por doctrinas de demonios. Te invito a compartir tu opinión en los comentarios y todo comentario que sea con respeto, con gusto lo responderé. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.